De nuevo yo por aquí, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando este ejercicio de aprender juntos y reaprender el tema de la formulación de proyectos culturales y artísticos o educativos, culturales y artísticos, con el caso de hoy que quiero tocar. Dentro del componente del taller número 2 hay un elemento fundamental. El elemento, cuando nos empieza a preguntar, después de los objetivos específicos, las actividades en tipo cascada para formular esos objetivos, nos empieza a preguntar sobre un tema, los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Pues básicamente los indicadores son una herramienta absolutamente necesaria para hacer el monitoreo del desempeño y el proceso que tenemos en un proyecto. Efectivamente, ahorita lo vamos a ver, ahorita hacemos una lectura de esta presentación que nos puede ampliar los conceptos y nos puede ayudar muchísimo a desarrollar esos ítems dentro de la formulación del proyecto, pero debemos entender algo. Hay unos indicadores que podemos llamarlo indicadores de resultado o de producto o de logro. Los indicadores de resultado o de logro de producto miden efectivamente la eficacia de un proyecto. Entonces, cuando medimos o miramos los resultados o indicadores de resultado o indicadores de logro, se está midiendo la eficacia en un proyecto. Y cuando miramos una batería de indicadores que nos hablan de desarrollo, de gestión o de proceso, estamos midiendo la eficiencia de un proceso o de un proyecto. En ese orden de ideas, el proceso tiene eficacia y eficiencia que están muy relacionadas. ¿Y qué es la eficacia? Es el logro de los objetivos que se están planteando. ¿Y qué es la eficiencia? Es alcanzar esos logros con los recursos que tenemos disponibles. Eficacia y eficiencia son un lenguaje fundamental en la planeación estratégica en este tema de la formulación de proyectos. Entonces, vamos a pasar a mirar otra herramienta que es fundamental. Vamos a mirar la herramienta de lo que hemos denominado el Balance Score. ¿Qué es un Balance Score? Es decir, es una tabla de balance que nos permite relacionar varios elementos del proyecto y nos permite evaluarlos. Ejemplo, evaluar los objetivos, evaluar en sí la metodología o el proyecto y llegar a una tabla que nos permita establecer cuál es el objetivo, qué relación tiene con el indicador, cómo podemos hacer una fórmula de indicador, una meta para alcanzarlo y una frecuencia. Esta relación dentro de un balance score nos ayuda muchísimo a establecer una relación, una gestión y una administración del proyecto. Entonces vamos a analizar estos temas de manera muy específica. Vamos a leer juntos. El balance score es la relación entre indicadores, fórmula y meta. Como herramienta permite la implementación efectiva de la planeación estratégica que busca evaluar el desempeño de un proyecto por medio de la fijación de indicadores cuantitativos y cualitativos alineados a los objetivos, a los procesos y a las necesidades del grupo meta. Estos conceptos ya los manejamos muy bien. El grupo meta básicamente son los beneficiarios o los usuarios o las personas receptoras de este proyecto. Y esta formulación siempre es en clave a los problemas, necesidades, oportunidades que nos surgieron desde allá. Entonces, en este orden de ideas vamos a retomar unos elementos que ya deben estar muy claros. El primer elemento es entender qué son los objetivos. Para formular los indicadores, yo debo tener muy claros los objetivos. Y recordemos, el objetivo general y los objetivos específicos. Un objetivo general, que efectivamente un objetivo por un proyecto. Y estoy recomendando 3 objetivos específicos que nos ayudarán a alcanzar el objetivo general. La relación entre el objetivo general y los objetivos específicos son absolutamente necesarios. Relacionar ambos es fundamental. ¿Por qué? Los objetivos en esencia se refieren al por qué y el para qué se lleva a cabo un proyecto. Es decir, qué es lo que se quiere hacer. Entonces, básicamente esa redacción de los objetivos nos tienen que describir el impacto directo en relación pues con esos resultados. Y ese objetivo general se divide en los objetivos específicos y se refiere a lo que se quiere realizar en sí, los fines o el fin del proyecto, los propósitos del proyecto reunidos como herramientas fundamentales. Ya entonces desglosamos los objetivos específicos en actividades, ya tenemos claras esas actividades, esas estrategias que nos van a permitir alcanzar eso que estamos planeando. En ese orden de ideas, los objetivos hay que redactarlos muy bien.
Ya vimos en el video anterior cómo se redacta. Recuerden los verbos en infinitivo, recuerden esas unidades de análisis, recuerden todo ese sistema categorial y esos límites que nos van a ayudar a reaccionar y a accionar actividades y estrategias para alcanzarlas. Entonces, aquí estoy poniendo en esta presentación unos objetivos. Por ejemplo, esto es un objetivo dentro del sistema educativo, que es muy cercano al sistema cultural. Seleccionar el personal idóneo en el desarrollo de habilidades comunicativas para participar en los procesos de capacitación. Esto es un objetivo específico, por ejemplo, dentro de una gestión de talento humano, en un programa, en un proyecto de capacitación al interior de una institución, una organización cultural o artística. Estoy dando pues un ejemplo muy sencillo. Sigamos con esta lectura. Cuando llegamos a un ítem en el formato, ya tengo claro los objetivos, tengo que tener muy clara la alternativa. Yo tengo que tener muy desarrollada la alternativa y tener clara cómo va a ser el desarrollo de esas estrategias, de esos componentes, de esas acciones. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué capacidad instalada tengo? ¿Cómo va a ser la gestión de esos recursos? La gestión de esos conocimientos, esas habilidades, para yo poder lograr esos objetivos. Eso lo hemos denominado alternativas, que en esencia es una descripción o un resumen de lo que usted va a hacer como proyecto. Un resumen del proyecto que le recomiendo una extensión no muy vasta. Recomiendo 2 párrafos de 7 líneas cada uno para tener 14 líneas que nos permitan desarrollar bien esa idea de lo que usted quiere hacer. En la metodología del marco lógico, usted se encontró con el desarrollo de alternativas y le pregunta alternativas en plural y no alternativa en singular. ¿Qué significa? Bajo el mismo problema pueden haber distintas alternativas de solución a ese problema. Es decir, con los mismos objetivos yo puedo tener distintas alternativas de desarrollo. Ejemplo, cuando hay un problema de uso del tiempo libre de un grupo, un grupo humano, que tenemos un problema del uso creativo de su tiempo libre, yo puedo utilizar alternativas desde el deporte, desde el emprendimiento, desde el arte, es decir, puedo utilizar distintas alternativas bajo el mismo problema y bajo los mismos contextos y circunstancias, con herramientas que son distintas. Por eso usted está proponiendo su proyecto. Entonces, ¿qué son en sí? Ya tenemos clara la alternativa, tenemos claros los objetivos, tenemos que llegar a los indicadores. El indicador en sí es un índice, tiene que indicar, y son información, son datos. Vamos a leer esta definición. La ponderación de los resultados de forma cualitativa y cuantitativa por medio de mediciones. Ponderamos y medimos cual y cuantitativamente la información de un proyecto. Los detalles de los indicadores determinan cómo podemos medir y hasta qué punto se han conseguido los objetivos en distintos tiempos. Entonces, recuerden eso, la información del indicador es clave, debe ser medible, verificable y enseguida miraremos las características que debe tener. En síntesis, la información cuantitativa. Una información cuantitativa es una información de cantidad que se puede dar en términos de número o en términos de porcentaje. Las dos cosas se pueden utilizar. Puedo utilizar porcentaje de acuerdo al tipo de proyecto. Es decir, cuando hay proyectos que tienen unos impactos grandes, en grupos grandes, a veces es más fácil establecer una medición porcentual que una medición en términos de cifras y datos cuantitativos. Entonces, una información o una medición cuantitativa nos da un ejemplo. Pues los proyectos tenemos que tener claros el número de participantes en un evento, por ejemplo, el número de participantes en un taller, el número de participantes en una actividad lúdica. Pero también podemos hablar de porcentaje de grupos que participaron, porcentaje de impactados, dependiendo pues las dinámicas que tenga el grupo. Información también de orden cualitativo. La información cualitativa está muy relacionada con los temas de tipo, de temas, de contenidos, los contenidos, las situaciones, los problemas que tiene relacionado usted desde la formulación inicial. Esa información cualitativa es básicamente descriptiva. Vamos a ver unos ejemplos. La capacidad de resiliencia en el grupo se ha alcanzado satisfactoriamente. Está diciendo que la capacidad de resiliencia es un tema, es un tipo, un elemento, y está dando la cualidad que requiere. Es decir, que se ha alcanzado, se alcanzó satisfactoriamente. Las acciones, por ejemplo, otro proyecto,
las asociaciones de artistas están funcionando efectivamente. Miren los adjetivos, es decir, cómo estamos estructurando lo cualitativo, estamos calificando, estamos describiendo ese proceso. Y también hay información actitudinal. Los proyectos de perfil social, los proyectos de perfil pedagógico que tienen que ver con grupos requieren establecer unas cualidades y unas descripciones sobre actitudes, porque esas actitudes nos dan indicadores de desempeño. Los desempeños son fundamentales. En proyectos donde el deseo y la motivación es fundamental, la motivación y la característica es clave. Ejemplo, el uso de herramientas para la representación gráfica. El uso de herramientas no solamente tiene que ver con elementos técnicos, sino con elementos de conducta, con elementos de actitud. Igualmente, la participación asertiva en las comunidades. Miren ustedes, ¿qué significa una participación asertiva? ¿O qué significa una participación? Cuando formulamos indicadores tenemos que relacionar elementos de actitud en la participación, posibilidades de participación, porcentaje de participación para poder alcanzar los elementos. Resumamos un poco esta diapositiva. El indicador es un índice, es una información verificable, cualitativa y cuantitativa. Tiene esas características quanti, quali y actitudinal, dentro de otros elementos que son fundamentales, que continuaremos en la siguiente lectura. Pero en ese orden de ideas empezamos a preguntarnos, bueno, concretamente, ¿para qué sirve entonces formular un indicador? Si tenemos ya un cronograma, por ejemplo, pero miremos un indicador. El monitoreo del proceso, con una base y una batería de indicadores de desarrollo de gestión, nos permite evaluar periódicamente ese proceso y nos permite decir qué es lo que vamos a evaluar cada determinado tiempo. Yo puedo establecer indicadores bajo fechas críticas o simplemente bajo periodos, o como se dice, bajo componentes o etapas. Necesito irlos evaluando. Vamos a recordar, por ejemplo, los indicadores en el sistema escolar. El sistema escolar es muy interesante porque ya se ha adecuado mucho el tema de los indicadores. Cada área tiene unas unidades de contenidos, pero entonces también tiene indicadores de desempeño, que son indicadores actitudinales, e indicadores de contenidos que permiten ir evaluando al profesor cómo va evaluando los contenidos a medida que van avanzando. En un proyecto cultural es igual, establecer unos tiempos y establecer unos elementos de información que va a ser la base de la evaluación del proyecto, que le sirven a la persona que está operando o ejecutando el proyecto, tanto como a los beneficiarios y a los interventores o auditores o financiadores del mismo proyecto. Es decir, los indicadores también nos permiten mostrar cómo pueden ser medido el desempeño de un proyecto. Es decir, un indicador nos muestra un cómo. En los proyectos artísticos es fundamental. Me explico. Cuando yo no tengo una batería de indicadores en un proyecto artístico y cultural, vamos a encontrar que los indicadores que casi siempre nos ponen son indicadores de número de usuarios, por ejemplo, número de personas, indicadores cuantitativos. Pero cuando yo quiero generar unos impactos y unos procesos diferentes, yo mismo formulo el indicador para poder ser evaluado con él. Yo mismo busco y propongo en el proyecto cómo debo ser evaluado, cómo va a evolucionar ese desarrollo del proyecto y también qué es lo que yo quiero como resultado final. Especificar la manera precisa, es decir, es absolutamente importante la trazabilidad, un concepto para tener en cuenta. La trazabilidad, es decir, la relación que tiene ese componente o esa etapa con el objetivo general, con los fines del proyecto, con todos los elementos que están involucrados en la formulación del proyecto. Vamos a mirar los conceptos para tener en cuenta con los indicadores. Unos conceptos. Clave. Si lo podemos medir, lo podemos administrar. Algo que no se pueda medir, que no se pueda monitorear, es imposible gestionarlo o administrarlo. Y también se gestiona el conocimiento, por supuesto, y también se gestionan los productos, también se gestionan las intervenciones. Entonces, si se puede medir, se administra. Segundo, los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad, tiempo o plazo. Ahorita hablamos de las características, cualitativo, cuantitativo y actitudinal. Aquí aparecen otros elementos fundamentales a tener en cuenta en la formulación. Cantidad, calidad y tiempo. Más adelante desarrollaremos un poco más esto. Los indicadores a nivel del logro o propósito miden el impacto al terminar la ejecución, por donde empecé esta charla.
el impacto, la eficacia, mientras que los indicadores de proceso gestión miden el desarrollo de los distintos componentes en la ejecución. Mientras este mide el resultado y el impacto, este mide el proceso y la ejecución. Entonces, todo esto se convierte en una columna que la vieron en el proyecto, que es la forma de evaluar ese proceso. Atributos de los indicadores. Objetivo. Aquí no entran subjetividades, es objetivo. ¿Por qué? Porque dentro de todas las personas e instituciones que intervienen en un proyecto no se puede prestar para distintas interpretaciones. La interpretación de la información es o no es. También es importante que sean verificables objetivamente. Es decir, que hayan fuentes de información, datos que nos permitan comprobar, corroborar la información. Por eso el proyecto debe estar fundamentado en una metodología, en unas herramientas, en unos procesos, una ruta metodológica que pueda ser comprobada en la medida que va avanzando. Prácticos. Un indicador no es un desarrollo conceptual, epistemológico muy fuerte. Un indicador es una herramienta sencilla y práctica que permite identificar información clara y sencilla. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo requiere? ¿Cuántas personas intervienen? Y esas preguntas y esas respuestas son absolutamente prácticas porque se responden y se verifican de manera con un sí o no. ¿Está o no está? ¿Se hizo o no se hizo? Es decir, el indicador nos permite dar esa información, no que se hizo a medias, que yo me acerqué, no, el indicador nos dice qué va a hacer y por eso hay unos procesos y esto es absolutamente ponderado, va creciendo en la medida que vamos avanzando en el tiempo, tenemos que ir avanzando en indicadores, ir avanzando en productos, ir avanzando en resultados. Los indicadores son independientes, es decir, si yo tengo en un proyecto 50 indicadores, 20 indicadores, 10 indicadores, cada indicador debe ser independiente del otro. Y eso es lo que hace que no se pueda confundir con una actividad. Hace algunos años, en los años 90, hablábamos de metas, por supuesto. Los indicadores son las metas que tenemos que resolver en el campo del proyecto. ¿Y qué es una meta? Son los resultados, productos, subproductos que debo alcanzar en un lapso no menor a un año. Aparecen elementos idénticos, pero que en estructura, pero distintos y autónomos en cuanto a redacción. ¿Qué significa un indicador verificable? Un indicador verificable, dice, identifican evidencia que demostrará los logros obtenidos en cada nivel. Cada vez que estamos hablando de indicadores tenemos que tener también una matriz, o por lo menos en la matriz del marco lógico aparece, donde hayan unos medios de verificación. El medio de verificación es la evidencia con la cual usted va a permitir evaluar ese indicador. ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es un medio de verificación? Puede ser muy variable. En algunos proyectos, por eso vemos que en muchas ejecuciones de proyectos, casi todas, aparece la lista de asistencia como un elemento fundamental. Aparece el registro fotográfico, pero es también una evidencia el afiche, el contrato, las actas de inicio, videos. Es decir, o incluso la verificación óptica, vaya, mírelo. Puede decir uno, hay unas formas de verificación objetiva. Ejemplo, su proyecto es una escultura. ¿Cuál es el medio de verificación objetivo de ese indicador? Pues tú puedes ir a verificarlo visualmente, porque allá está la escultura, ahí está el mural, ahí está el elemento. Los logros pueden ser verificados en forma objetiva a fin de que el ejecutor, el supervisor y el evaluador puedan llegar a un acuerdo sobre la evidencia que la evidencia implica. La objetividad radica en eso, no es que tú tengas una evidencia para el supervisor, otro para el equipo interno del proyecto, no, es el mismo sistema que te va a permitir gestionar y mirar los resultados, evaluar y hacer acciones de mejoramiento cuando se requieren, o sostener los procesos que están bien, o simplemente corregir los procesos que van mal. El sistema de indicadores te permite corregir, mantener, sostener, mejorar muchos de los procesos cuando están bien diseñados. Por eso la relación entre resultado y el tiempo es fundamental en este ejercicio. Medir lo que es importante.
Cuando tenemos un proyecto, tenemos unos regímenes operacionales, unos diagramas de actividades semanales, por ejemplo. Yo no tengo que estar haciendo indicador para cada actividad semanal. Yo tengo que hacer una medición específica de las fechas, los productos y los subproductos críticos. No establecer una batería de indicadores tan grande que al final voy a terminar enredándome. Porque en el proyecto siempre van a haber unas personas distintas a los operadores ejecutores. Entonces, ¿qué significan las metas específicas? Yo tengo que tener claro un indicador para quién estoy haciendo el proyecto. Relacionémoslo con el concepto de grupo meta. ¿Cuánto? Es decir, conceptuar cantidad. ¿De qué tipo? ¿Qué calidad? ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar, área. La combinación de esta información nos da indicadores. Ya pudimos ver en el formato del proyecto, en la formulación de marco lógico y en los documentos, nos preguntan indicadores de éxito. En el marco lógico utilizan el concepto de indicador de éxito, donde mezcla la información con la meta específica y eso permite específicamente organizar todo el proceso. Miremos entonces. Miremos el proceso. Entonces, indicador de éxito en el marco lógico. Vas a encontrar en el formato del marco lógico, no en el formato nuestro, sino en el del marco lógico, vas a encontrar que dice resumen de objetivos, indicador de éxito, medio de verificación. En unas tablas te está preguntando sobre esto mismo. ¿Cuál es el objetivo? Si yo tengo el objetivo general, debo poner indicadores de logro o indicadores de eficacia. Y si tengo el medio de verificación, ¿cuál sería el indicador que va a medir esa eficacia? Es decir, ¿por medio de qué? Está claro. Entonces la relación nos plantea esto. Grupos, cantidad, ¿quién responde a uno de esas preguntas? Eso le va dando información. Entonces, hagamos un ejercicio muy sencillo. Pasos para construir un indicador de éxito o un indicador. Primer paso, objetivo especificado. Voy a dar el ejemplo, voy a leerlo. Los participantes mejoran sus habilidades comunicativas. Eso es, por ejemplo, un objetivo específico. Paso 2, cantidad. Entonces empiezo a jugar con números. 46 niños y niñas de los grupos A o B. Ese grupo A puede ser quinto C, cuarto A, o los grupos que hacen parte del grupo focal en la corporación cultural X o Y, ¿cierto? 46 niños y niñas ampliaron las herramientas de representación gráfica y de sus emociones en un 40%. Estamos hablando de un proyecto, se me ocurre que es un proyecto de artes plásticas, de intervención de artes plásticas para mejorar convivencia, resiliencia, autoestima en un grupo que puede ser víctima o en un grupo cualquiera que quiere potenciar esas habilidades. Entonces, en la formulación hablo en términos de cantidad, de porcentaje y de cantidad. 46 niños y niñas que han mejorado, ampliaron sus herramientas en un 40%. No siempre hay que poner las dos, pero es importantísimo que haya información de cantidad en un indicador, sea porcentual o sea en número. Después dice, tercer paso, calidad. Conceptualmente, lo vimos hace un instante, cualitativamente. Miremos cómo va creciendo. 46 niños y niñas de los grupos A y B ampliaron las herramientas de representación gráfica de sus emociones en un 40%. Eso lo dijo en cantidad. ¿Y qué calidad? Mejorando el manejo de las herramientas de dibujo. Entonces aparece información de calidad. Y al final dice tiempo. Les dice 46 niños y niñas de los grupos A y B ampliaron las herramientas de representación gráfica de sus emociones en un 40%, mejorando el manejo de herramientas de dibujo entre marzo y junio del año 2020. Le puse la información de tiempo, la información de calidad, la información de cantidad. Entonces esto me dice cuántos, esto me dice cuántos, esto me dice qué y esto me responde a cuándo. Incluso habrían preguntas dónde, si el indicador lo amerita. Si tu proyecto, por ejemplo, es itinerante y tiene actividades en distintos sitios, hay que poner indicadores que también nos den información del lugar, de dónde se desarrolla. De esta manera se van construyendo. Esto es una buena fórmula para construir indicadores. También aparece algo que son las fórmulas de los indicadores. ¿Qué es una fórmula o un indicador? Un indicador nos permite identificar, deme la fórmula,
Es decir, la fórmula es cómo voy a evaluarlo y luego me da la meta, que ya es con el dato específico. Vamos a ver este ejercicio. La fórmula del indicador generalmente se basa en esta ecuación, en esta fórmula, que habla del resultado obtenido sobre el resultado planeado por 100. Y esto nos da una respuesta en porcentajes. Ejemplo, ¿qué es resultado obtenido? Yo puedo decir número de participantes y este es el número esperado. O por ejemplo en cantidad, en actividades, actividades realizadas, actividades planeadas. O por ejemplo, voy a salir de los temas artísticos y culturales, pero como para entender, kilómetros pavimentados, kilómetros planeados. Es decir, lo planeado, lo que es la expectativa, se divide sobre lo que resultó y se marca un porcentaje y esto nos da un porcentaje importante. Miremos acá un ejemplo. Si se dividen los datos de lo obtenido sobre lo planeado, se obtendrá una meta que permite entenderse como indicador. Ejemplo, vamos a verlo en un proyecto educativo. Porcentaje de evaluaciones de desempeño que cumplen con las expectativas y porcentaje de evaluaciones de desempeño esperado que cumplen las expectativas. Aquí me equivoqué un poco. Que cumplen. Acá dice esperado. Gracias por la corrección. Esperado significa lo que yo planeé y el que cumplió. Ejemplo, entonces aparece que yo tenía básicamente en mi meta institucional que un 80% lo iba a cumplir porque no alcanzaba el 100% y cumplió el 75%. Cumplí la meta en un 93.75%. Es una meta, digamos, importante. Cuando ustedes ven los planes y los informes de gestión de las instituciones públicas y privadas, usted ve que en el informe de gestión empiezan a evaluar los resultados de acuerdo a estas fórmulas, qué se planeó y qué se hizo. Entonces esta fórmula nos permite evaluar la eficacia de los procesos para hacer los informes de gestión y los informes de resultados que tenemos en las distintas organizaciones. ¿Cada cuánto entonces se debe hacer una evaluación o cada cuánto se plantea el balance de la tabla de balance de estos indicadores? Usted tiene que definir el ciclo de tiempo. Ejemplo, puede hacerlo anual, semestral, trimestral, mensual, bianual, trianual, etc. Un plan debe tener efectivamente indicadores anuales, semestrales, pero un proyecto debe tener indicadores, usted define, de acuerdo a los componentes. Pueden ser mensual, puede ser bimensual, puede ser trimestral o puede ser semestral, porque es muy poco probable pues que hagamos un sistema de indicadores para un proyecto de 9 meses y que lo hagamos simplemente semestral, porque no nos da. Esa relación tiene que ser lógica. Miremos entonces para terminar esta parte en qué consiste un balance score, es decir, esa tabla de balance del proyecto. El objetivo, la alternativa, el indicador, la fórmula, la meta y la frecuencia. Miremos un indicador educativo. Garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo es el objetivo. Garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo. Eso es un objetivo, digamos, general. Miren la formulación. Es un objetivo general que abarca un concepto general que tiene que ver con prestación de servicio educativo. ¿Sí? Miremos la alternativa. La alternativa es el proyecto. Dice gestión de formación por competencias. Entonces ya habrá el proyecto que desarrollará las actividades, las herramientas, las metodologías. El indicador, porcentaje de estudiantes con niveles altos y medios, con niveles altos y medio altos en las pruebas saber del año 2020. Es la fórmula, el número de pruebas saber altas y medias sobre el total de pruebas saber por 100. Meta, 20%, frecuencia anual. Se está planteando una meta de incrementar eso, incrementar el porcentaje de estudiantes con niveles altos en un 20% en esta institución educativa. Esta tabla dice, ¿y cómo lo va a hacer? Por medio de la formación por competencias. Entonces, los procesos y los indicadores son la información que nos permite generar índices, información que nos permite evaluar y medir tanto el proceso del proyecto como el resultado final. Vamos a aplicarlo entonces en el taller número 2 y vamos a esperar cómo nos va. Muchas gracias.